Hoy me siento súper afortunada de traer al podcast de las ventas a Marta Emerson. Es una entrevista en la que hablamos de emprendimiento, de vida, de desarrollo personal, de metas, de conciencia, de aprendizaje y espero que la disfrutes tanto como he disfrutado yo haciéndola, porque es un auténtico gustazo tener una persona que desde el punto de vista personal y profesional es una auténtica crack. Así que te dejo con la entrevista a Marta Emerson. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabéis que en este canal de comunicación vais a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, dinero, creencias y cualquier cosa que os ayude a tener mejores resultados y a ser mejores personas. Y hoy tengo un gustazo de tener en el podcast a Marta Emerson. Marta, bienvenida al podcast de las ventas. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Bueno, Marta es consultora, creadora de contenido, comunicadora, emprendedora, ha dirigido, bueno, desde fondos de inversión, ha lanzado redes de fondos de inversión, ha sido vice president de una empresa que se ha dedicado a gestionar, a montar redes de empresas, has ayudado a no sé cuántas empresas en no sé cuántos países y te encanta mentorizar y ayudar a que los demás tengan buenos resultados. Y además, como si no le faltara el tiempo, tiene un canal de YouTube con más de 400.000 seguidores. Caray, Marta, ¿eh? Esto es pasito a pasito, pero supongo que todo un trabajazo. Sí, pasito a pasito, pero con ilusión, con ganas, con pasión, ¿no? Por las cosas, me gusta, me gusta. Genial. Marta, a lo largo de toda tu experiencia, ¿no? De 15 años en el mundo de la inversión, que también es bastante competitivo, ¿no? Viviendo entre España, Estados Unidos, viajando, como ponías, ¿no? Más de 150 días al año fuera de casa, ¿no? Viajando por India, Chile, Latinoamérica. ¿Qué te llevas de todo ese movimiento de viajes y de conocer distintas culturas y distintas maneras de emprender? ¿Cuál es así un poco como el titular o lo que quieras contar? Sí, yo he estado basada durante 10 años en California, en Silicon Valley, que es el área donde se concentra más innovación, inversión en empresas, donde están Facebook y los Googles y todo del mundo, ¿verdad? Están ahí basados. Yo he tenido el placer de vivir allí muchísimos años, 10 años, y trabajar allí. Y sí, cada 2 semanas, es decir, 2 semanas estaba en San Francisco, 2 semanas estaba viajando, ¿verdad? India, China, con Hong Kong, etcétera, donde teníamos pues, clientes, proyectos de inversión, un montón de cosas, y yo era vicepresidenta de esta empresa, ¿no? Una de las cosas de viajar muchísimo es, evidentemente, abrir la mente, aprender cómo funcionan otros países, otras culturas, otras formas de trabajar, y realmente esto es muy enriquecedor a nivel personal, ¿verdad? Aparte de nivel personal, acabas aprendiendo mucho, conectando mucho, no tiene nada que ver trabajar con gente en India, en China, y te llevas contactos genuinos con gente, te llevas un aprendizaje importantísimo de cómo se trabaja en diferentes partes del mundo. Y esto enriquece mucho, ¿verdad? Y te ayuda y te da y te enriquece a ti también para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Claro, te dará ya no solo ideas, ¿no? Sino que te abre la mente a otras posibilidades que a lo mejor nunca se te habrían ocurrido, ¿no? En Claro, todos los ámbitos, en el claro. personal y en el profesional, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo una anécdota rápida, ¿no? En India, donde estaba en un panel donde estábamos valorando proyectos para invertir, ¿verdad? Empresas para invertir, y de repente, bueno, nos presentan una aplicación que se trataba, bueno, pues de que una aplicación para pedir que te traigan el tupper de la comida, ¿verdad? A casa. Te traen el tupper de la comida en el momento de comer, ¿verdad? Pero el tupper de la comida, ¿sí? De que tú tienes en casa preparada. Es decir, alguien va a tu casa, coge el tupper y te lo trae al despacho, ¿verdad? Y claro, yo lo primero que dije, ¿no? Digo, pero vamos a ver, pero ¿Cómo ¿dónde entra en está el casa, no? mecanismo? ¿Verdad? ¿No? Y aparte alguien habrá en casa para darle el tupper, digo, pero ¿por qué no te traes el tupper de tu casa? ¿Verdad? Como hace todo el mundo. Es decir, yo no entendía el contexto porque pensaba, hombre, las personas que nos llevamos tupper, ¿verdad? Y que vamos a la oficina con tupper, pues la gente, pues será por la mañana, se prepara el tupper, ¿verdad? Se coge el tupper, se lo lleva a la oficina, si hay en la oficina una nevera o lo que sea y tal, lo pone allí y ya lo pone en el microondas, se lo come, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, por tanto, ¿cuál es la necesidad de realmente este proyecto, ¿no? Y me para una persona y me dice, no, no, Marta, es que
no entiendes, ¿verdad? Y no entiendes porque, bueno, yo tenía en ese momento que aprender cómo funcionan las cosas en India, que ahora ya he estado muchísimo allí, lo conozco muy bien, ¿no? Pero me decía, no, a los indios les gusta comer comida casera acabada de preparar, Ah, no. ¿vale? Esto en España no funcionaría así, ¿verdad? No, no, sería imposible este proyecto en España, por ejemplo, ¿vale? Pero en India, ¿qué ocurre? Porque tienes a tu mujer o a una persona que te cuida la casa y te cocina, etcétera, etcétera, que justo antes de que te toque comer, te prepara la comida calentita en el tupper, te lo deja todo listito, ¿verdad? Justo acabo de preparar, te lo viene a buscar alguien que ya es un servicio que existe con unas bicis y van poniendo todos los tuppers y los llevan a las oficinas, ¿verdad? Los edificios de las oficinas. Entonces, les gusta a ellos pues tener la comida recién hecha y calentada y no llevarse el tupper por la mañana. Y digo, y me dicen, no, no, y además esto es un negocio que ya existe y que está muy popularizado, es decir, es algo fundamental que la gente utiliza todos los días. ¿Cuál es la diferenciación? Que ahora estamos incorporando una aplicación móvil para poder gestionarlo, ¿vale? Pero esto ya es algo que se utiliza. Entonces, esto es un ejemplo de cuando no conocemos cómo funciona un país, la cultura, lo que la gente hace, cómo vive, no podemos valorar ideas de negocio o si van a funcionar o no, porque tenemos que entender el comportamiento del usuario en ese país y su cultura y su Claro. forma de hacer, ¿no? Y luego también tengo millones de anécdotas de negociar en diferentes países. No es lo mismo negociar en China que negociar en India, que negociar en España, que negociar en el Reino Unido o que negociar en Estados Unidos. El tipo de negociación es completamente diferente. Y hasta que no lo aprendes, bueno, pues no lo sabes, ¿no? Y Claro. tienes que ir curva de aprendizaje y es realmente muy, muy interesante, ¿no? Claro, al final te falta el contexto, ¿no? Al final el contexto es lo que marca la diferencia entre entender la realidad o no entender la realidad, ¿no? Uno tiene una visión Correcto. muchas veces Uno no preconcebida de puede muchas ir cosas. con su forma de pensar e Claro. implantarla en otro sitio y pensar que todo el mundo, ¿verdad? Piense como tú y tiene el mismo, y el usuario, el cliente, actúa de la misma forma, ¿verdad? Mm. Mm. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que la anécdota es muy buena, ¿eh? A mí me contaron una vez hace muchos años que cuando Colacao intentó irse no recuerdo si fue China o Japón, que claro que Ujú. no triunfó porque allí nadie tomaba leche. Entonces, como no Claro, tomaba leche, el Colacao no tenía ningún sentido, porque o claro, sea, no lo podían haber orientado mezclado con agua, imagino, o con bebida vegetal. Pero en aquel momento, estábamos hablando hace un montón de años, y que se pegaron un buen castañazo porque no habían tenido en cuenta que allí la gente no toma leche. Es claro. Claro. curioso. No, son cosas, ¿no? Importantes y vas aprendiendo, ¿no? A medida que realmente que viajas mucho y el privilegio que he tenido yo es que lo he podido aprender de primera mano, es decir, yendo a Claro. esos países, negociando en esos países, vendiendo en esos países, gestionando equipos en esos países. Entonces vas aprendiendo y te vas encontrando cosas día a día, ¿no? Y estás gestionando un equipo allí y empiezas a aprender y ver cómo funciona esa gente, ¿no? No tiene nada que ver gestionar un equipo en China que en India, que en Estados Unidos, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues he tenido la suerte, el privilegio de poder aprenderlo de primera mano y me ha gustado mucho, ¿no? Y son cosas que me llevo. Hombre, pues yo siempre pienso que la vida es aprendizaje y desde luego este es uno importante, ¿eh? Porque al final, Claro, bueno, te abre la mente y te da pie a hacer más cosas. Marta, tú pero sí. empezaste en YouTube en el 2016. ¿Qué te impulsó a Más hacer? tarde, sí, un poco más tarde yo creo que abrí el canal en esa época, pero creo que un poquito más tarde, si no me equivoco, ahora mismo. ¿Qué me impulsó? Porque yo empecé a crear contenido porque monté primero un proyecto en mi canal YouTube, al principio no se llamaba Marta Emerson, no era un canal YouTube de marca personal, eh, se llamaba Idearamus y era porque había montado una empresa de formación con base de suscripción que se llamaba Idearamus. Y yo utilizaba YouTube para subir píldoras de contenido al principio para promocionar ese negocio, ¿verdad? Entonces ese negocio no me funcionó y lo cerré con unos 8 10 meses de vida. Uno tiene también que ser rápido y práctico, ¿verdad? Sí. Vas midiendo cosas y si las cosas no funcionan no pasa nada, ¿verdad? Pim pam y a lo siguiente, ¿vale? Entonces hay que optimizar, hay que mejorar, hay que continuar y ya está, ¿no? Entonces yo una vez cerré ese negocio, valoré que no valía la pena, ¿verdad? Continuarlo y que era mejor relanzar alguna otra cosa. Entonces empecé a crear contenido con marca personal.
y lo empecé a crear en Facebook. Y yo me basaba, bueno, pues en que tengo mucha experiencia profesional de muchas cosas, ¿verdad? Y a nivel internacional, y empecé a dar consejos y a explicar cosas a nivel de negocios, primero en Facebook. Y después cogí el canal de YouTube de Ideamos, le cambié el nombre y le puse Marta Emerson, empecé a borrar contenido, ¿verdad? Que había subido, que luego aprendí con el tiempo, ¿verdad? Que era mal contenido, ¿verdad? Que no estaba bien planteado. Y empecé a subir vídeos míos, simplemente dando consejos, explicando cosas de negocio, conceptos de negocios. Y bueno, poco a poco empezó a crecer. Y después ya vi que eso, bueno, pues que realmente tenía un filón, tenía sentido. Descubrí también que me gustaba muchísimo comunicar. Al principio mis vídeos pues no eran muy buenos, ¿verdad? O sea, a Bueno, nivel, como era muy todos. bueno a nivel de contenido, ¿verdad? Pero bueno, yo todavía pues no había desarrollado habilidades para comunicar en vídeo, ¿no? Y también pues me daba cosa, ¿no? Lo típico, ¿no? Y empecé a aprender, empecé a descubrir que me gustaba mucho. Y entonces, claro, le dediqué más tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a generar mi marca personal. Pero vino a raíz de cerrar un negocio previo que estaba intentando montar, ¿verdad? Y que al final no maté, ¿verdad? Ese negocio no tiró, no era lo que yo esperaba a nivel de KPIs, ¿verdad? A nivel de... Y luego hice muchos aprendizajes, ¿no? Con ese negocio que después apliqué en mi negocio de marca personal, los aprendizajes que hice, ¿no? Como todo en la vida, vamos aplicando aprendizajes. Y entonces, bueno, pues empecé a crear el contenido, poco a poco el canal empezó a coger volumen, empezó a crecer y ya fui transformando todo eso a un negocio de marca personal. Qué Mi bueno. origen también para empezar con todo eso era tomar la decisión de dejar todo el mundo corporativo que yo tenía, como vicepresidenta de esa empresa, también he montado cosas en el pasado, etcétera, donde he estado muchos años. ¿Y por qué? Porque ya tuve a mi segunda hija y claro, el nivel de viajes, el nivel de horas, el nivel de estrés, ¿verdad? Cuando estás en un cargo de alta responsabilidad, donde ganas mucho dinero, ¿verdad? Pero todo esto tiene un precio, ¿sí? Claro. Y muchísimos viajes, estar muy poco en casa, ¿no? Yo daba la vuelta al mundo en millas cada mes, ¿verdad? Porque claro, me pateaba de Nueva York a Londres, Hong Kong, varios sitios en India, luego China, todo esto 2 semanas y todo esto todos los meses, ¿no? Y, y es un ritmo que hice durante varios años, pero después de tener a mi segunda hija ya no quería tener ese ritmo de vida Claro. a pesar de que me gustaba mucho ese lifestyle. Lo que pasa es que tienes que escoger y yo quería también pues, pasar tiempo con mis hijas y disfrutar esa época también, no quería perdérmela, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé esas decisiones de ir virando un poco y de montármelo por mi cuenta, ¿no? Aprovechando pues todo el expertise que había ido pues acumulando durante los últimos años, ¿no? 10 años. Qué bien. Al final yo creo que también lo que contabas, ¿no? Yo empecé con el podcast ya va a hacer 4 años y fue, bueno, pues como una iniciativa que llevaba rondándome en la cabeza un montón de tiempo y no sabes muy bien cómo empezar y de repente empiezas, los primeros por supuesto son horrorosos, como tiene que ser, sabes que si no, no habríamos aprendido, pero es curioso cómo te vas como enganchando, vas aprendiendo, vas pivotando, vas haciendo, bueno, a mí me parece súper curioso. Y que menciones la marca personal, mira, el otro día tenía una conversación en la que todos tenemos marca personal, tengamos un canal de YouTube o no tengamos un canal de YouTube. Y Claro. eso es un poco parte, o para mí es una parte muy importante de lo que te ayuda a relacionarte con el resto de personas, ya sea en el mundo personal también y en el mundo profesional, ¿no? La marca personal te ayuda a relacionarte, bueno, pues con distintas empresas, con distintos proveedores, con distintos clientes y es una manera de construir relaciones, ¿no? Ujú. Me parece Desde muy luego. interesante. Desde luego, sí, todos tenemos marca personal y lo que hay que aprender es a gestionar esa marca personal, ¿verdad? Porque si no, no la gestionamos, no sabemos que estamos proyectando una imagen, que estamos causando una impresión en gente. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener un camino, un plan, ¿no? Para nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos una empresa. Trabajes para alguien o trabajes para ti mismo. Tú eres tu propio proyecto, ¿verdad? Y ahí hay que gestionar pues, toda tu imagen de marca y tu plan de crecimiento, que además está vivo, es decir,
constantemente podemos ir incorporando cambios en función de cosas que bueno, pues se van ocurriendo y que van entrando en nuestro camino, ¿no? Por tanto, sí, es fundamental. Qué bien. Marta, y me gustaría que te habláramos también en este episodio, en este podcast, de la importancia de, bueno, yo creo que lo hemos ido comentando un poco, ¿no? De la importancia de las creencias, de cómo nos limitamos, de los autosabotajes que tenemos, que al final esos son los que nos impiden muchas veces hacer la mitad de las cosas que nos gustaría hacer. Claro. Sí, desde luego, ¿verdad? Nosotros, y es algo que no nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Y que si poco a poco las personas que van teniendo acceso a exponerse a ese tipo de ideas, a ese tipo de conceptos, ¿verdad? Y pueden ir aprendiendo y metiéndose en todo eso, pues bueno, ya tienes mucho ganado, ¿verdad? Porque si no, no te lo dan, no lo sabemos, ¿no? Entonces sí, nosotros, por supuesto, todos tenemos nuestra mentalidad, tenemos nuestras creencias que nos vienen, ¿verdad?, inculcadas de nuestros padres, de nuestro entorno, de la situación en la que venimos, y cada uno tiene las suyas particulares, ¿verdad? Entonces, eso traza mucho el camino y las decisiones que tú vas a tomar. Si una persona nace en un barrio complicado, ¿verdad? En un contexto donde pues a lo mejor pues, sus padres no trabajan o tienen trabajos pocos cualificados, bajo nivel de educación, tienen una serie de creencias, ¿verdad? Como que el dinero es malo, la gente que gana dinero es mala, no se necesita dinero, es mejor vivir, por ejemplo, de ayudas, de subvenciones, ¿verdad? Porque trabajar es un palo, ¿verdad? Todas estas cosas que hay personas que nacen en este tipo de ambiente no tienen nada que ver una persona que nace en un ambiente de clase media donde los padres tienen una educación superior, y a nivel de mentalidad, a nivel de gestión del dinero y de relación con el dinero, pues oye, yo por ejemplo, una de las cosas, y a veces lo explico, ¿verdad?, que a mí me han inculcado y me han enseñado mis padres, me acuerdo, mi madre siempre me lo ha dicho, siempre me lo decía, me decía, Marta, tú el tema de la limpieza en el hogar, etcétera, etcétera, tienes que asegurarte que ganas siempre suficiente dinero para poder subcontratar esto, tú no tengas que ocuparte nunca de limpiar la casa, ¿verdad? De tener la comida, ¿verdad? Todo esto y tal arreglado, la ropa arreglada, esto es mejor siempre, ¿verdad? Ganar más dinero y tenerlo arreglado, ¿verdad? Esa es una creencia, una mentalidad, una forma de vivir que me han inculcado a mí y yo siempre he vivido así, ¿verdad? Pero también porque evidentemente mis padres tenían una capacidad económica pues interesante, ¿verdad? Eran trabajadores, no tenían su propio negocio, pero tenían una capacidad económica que lo hemos hecho siempre toda la vida, ¿verdad? Entonces, esto que hace que yo siempre, por ejemplo, he tenido un servicio contratado, ¿verdad?, para limpiar mi casa y para ayudarme. Hay personas con las que yo he hablado sobre este tema que dicen, no, esto es una pérdida de dinero, me lo puedo hacer yo, ¿verdad? Claro, son dos formas de ver la vida, Claro. ¿sí? Son dos formas de tu relación con el dinero, de qué tipo de decisiones tomas para organizar tu vida, ¿verdad? Cuáles son tus prioridades, ¿sí? Entonces, sí que cada uno tiene sus propias circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto que hay unas circunstancias que traen una mentalidad y que traen unas creencias que efectivamente nos limitan más a poder conseguir una serie de objetivos de lo que al final la enorme mayoría de la gente quiere, que es tener una capacidad económica suficiente como para realmente poder vivir bien, tranquilo, poder planear tu futuro, poder tener un margen de maniobra, ¿verdad?, para poder invertir, para poder planear en tu futuro, porque si no, no hay forma humana, ¿verdad?, de planificar el futuro. Para poder tener unas vacaciones, para poder vivir por debajo de tus posibilidades siempre, pero que ese por debajo de tus posibilidades sea una buena calidad de vida. Claro. Eso no es nada fácil y no todo el mundo parte de la misma base, no todo el mundo tiene parte de la misma línea, ¿verdad?, de salida. Sí, es lo que decíamos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es un privilegio y una suerte y una bendición tener trabajada una serie de cosas. ¿Que no las tienes trabajadas? Lo ideal es que a través, por ejemplo, de un podcast como el tuyo o un canal de YouTube como el mío, haya gente que pueda exponerse a una nueva realidad que a lo mejor no había escuchado nunca y pueda empezar a decir, uy, espera, esta nueva forma de pensar que no es la que yo vengo viendo, ¿no? A lo mejor esta relación sobre el dinero, a ver esta mentalidad sobre negocios, sobre dinero, sobre cómo organizar mis finanzas, sobre cómo plantear mi futuro,
sobre el tipo de decisiones a tomar en mi vida, sobre el tipo de hábitos que quiero implementar en mi vida. Los hábitos son fundamentales, ¿verdad? Porque al Sí. final, cuando estamos cansados y derrotados, volvemos a nuestros hábitos. Si tus hábitos es vaguear, pues Vas a cuando estás vaguear al todo lo límite, que no está en los escritos, claro. claro, entonces te vas a bloquear, vas a vaguear, vas a sentarte en el sofá, tal. Si tu hábito es siempre, ¿verdad? Pues ponerte a trabajar aunque estés cansado, sacar las cosas, irte al gimnasio, comer bien, ¿verdad? Y tienes pues lo vas a hacer, ¿verdad? Porque lo tienes ya adquirido y es la forma en la que actuamos a través de hábitos. Todo eso es fundamental trabajarlo, todo eso. Y no Para es mí fácil. no es fácil, porque el primer No, paso, y Juan Marta, me encanta que lo hayas dicho, porque el primer paso es darte cuenta de que tienes algo ahí que a lo mejor no eres ni consciente de que tienes y te claro. está condicionando toda tu vida. Entonces te está condicionando tu relación con el dinero, que es un temazo, que eso es un melón interesante, la relación con el Sí, dinero, de todo lo que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, pero te está condicionando el que comas mal, el que te acuestes tarde, todo. Te condiciona absolutamente todo y muchas veces no eres ni consciente, ¿no? Entonces, quizás el claro. primer paso es analizar, ¿no? ¿Qué haces y Claro, cómo lo haces? claro, totalmente. Y después hay una parte muy importante que es el autoconocimiento y la autoestima, ¿verdad? Sí, Porque eso es como un pilar que lo sostiene todo. Si no hay eso, todo lo demás que podamos construir es bastante falso, ¿vale? Porque está encima de un gran pilar que es tú conocerte a ti, quién eres tú, qué es lo que quieres, cuáles son tus valores realmente en la vida. Y quererte a ti mismo, ¿verdad? Es decir, realmente aceptarte. Y aceptarte no significa, pues yo soy así y ya está, ¿vale? No, eso no, es muy maduro, ¿verdad? O sea, eso, pues yo soy así, yo digo las cosas como pienso, y yo no, bueno, pues eso es una actitud realmente muy madura. Lo que tenemos que decir es, yo me quiero ahora, hoy, ¿verdad? Yo me quiero ahora, hoy, por mi valor intrínseco, ¿verdad? Ahora, analizo cosas que quiero mejorar porque tengo el potencial para mejorar y porque me quiero, voy a trabajar en esas cosas claro, para crecer y ser mejor persona. No todo el mundo es perfecto, ¿verdad? Entonces no podemos, de hecho no hay nadie que lo no hay sea. nadie. Claro, lo dices, yo quiero trabajar, quiero ser mejor persona. ¿Qué significa para mí ser mejor persona? Y nos tenemos que plantear, ¿qué significa para ti ser mejor persona? ¿En qué se traduce ser mejor persona? Bueno, pues tratar mejor a la gente. Tratar mejor a la gente, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Y dónde pongo los límites con la gente? Yo tengo que saber poner límites, porque hay gente que dice, no, no, yo todo lo de los demás, ¿verdad? Bueno, tienes un trauma, una carencia, ¿verdad? En el que estás volcando, ¿verdad? Y buscando esa validación de las demás personas para que todo el mundo piense que lo bueno que eres y lo generoso que eres, cuando en verdad lo estás haciendo por el motivo incorrecto, ¿verdad? Por el motivo que es pues para que los demás vean lo bueno que soy, ¿verdad? No, una persona pues tiene que tener sus límites y saber protegerse, saber con quién me rodeo, si hay algo que me trae unas malas energías, tengo que saber poner un freno, ¿verdad? Por lo tanto, ser buena persona no significa aceptarlo todo de todo el mundo, ¿verdad? Y ser el bueno buenísimo del universo, no significa eso, ¿verdad? Entonces, uno tiene que empezar a tener las cosas claras y así podemos empezar a tomar decisiones que están en coherencia con nuestro crecimiento y lo que nosotros queremos ser. Y para ello tenemos que empezar a hacer ejercicios de autoconocimiento y de autoestima. Nos queremos y nos queremos ya, ahora. No me querré cuando tenga 10 kilos menos, no, me quiero No, ahora. te quieres ahora. Y porque me quiero, soy consciente también, pues a lo mejor de que tengo sobrepeso, o de que sobrepeso es un ejemplo, ¿verdad? O de que, oye, soy un vago, ¿verdad? A lo mejor, mira, en verdad, oye, pues resulta que al final digo muchas cosas, pero me levanto a las 10 de la mañana todos los días y no doy el palo al agua, ¿verdad? Entonces, quiero empezar a ser una persona productiva, ser una persona con objetivos, ser una persona, ¿verdad?, que cumple lo que dice que va a hacer. Y esto es quererse. Y no significa me voy a querer cuando ya no sea un vago. No, me quiero ahora. Y desde el amor hago esos cambios. Y eso no es fácil porque hay que trabajarlo mucho y uno tiene también que leer bastante, tiene que trabajar, que a lo mejor pues trabajar con mentores y poco a poco ir metiéndose en todos estos temas y al final también pues vas tomando conciencia de cosas. Me parece
Es que es así. Yo, mira, a lo largo de todos estos años, desde que empecé con el podcast, en el que en el podcast de las ventas mezclo eso, ventas, emprendimiento y desarrollo personal, para mí es lo uno y lo otro. O sea, es que no tiene sentido. Yo Claro. siempre llevo toda la vida diciendo que no puedes ser mejor profesional si no eres mejor persona, porque Mm, tienes, todo sale desde ti, desde dentro, claro, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias la gente me ha dicho, es que hablas mucho de temas de autoconocimiento y de desarrollo personal. Y dije, es que si no empiezo por ahí, que son los cimientos, el claro, resto es como un castillo de naipes, se va a caer enseguida claro, porque no está bien amarrado. Tienes que ser coherente en todo lo que haces y para ser coherente claro. tienes que saber quién eres. Claro. Además también porque, mira, cuando te metes, por ejemplo, a montar un negocio, a hacer un crecimiento profesional, porque quieres ganar más dinero, ¿verdad? Y porque efectivamente necesitamos bastante dinero para poder vivir bien. Lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha presión fiscal, los costes son muy altos, entonces hay que generar mucho dinero, más de lo que la gente piensa, para realmente poder generar una vida con algunas que te puedas permitir una serie de cosas y además que te puedes permitir una capacidad de ahorro para invertir y para trabajar en tu futuro, ¿verdad? Entonces, eh, a ese nivel en el que realmente tenemos que trabajar muy duro y hacer muchas cosas y enfrentarnos a muchos miedos, ¿qué es lo que pasa? Pues que si no, no tenemos esa base principal, ¿verdad? De autoconocimiento, de autoestima, etcétera, es muy difícil aguantar. Sí, Y una de las barreras principales de entrada que tiene emprender, por ejemplo, es que la gente no aguanta. Es que la gente no aguanta. Ya no solamente, oye, que el negocio, tal, que muchas cosas, en la enorme mayoría de veces el problema inicial es el emprendedor, sí. ¿vale? La vida es muy dura y tú a lo mejor estás el primer año a dos velas sin tener un sueldo, ¿verdad? Cuando montas un negocio. Entonces, no hay una parte de ti trabajada, llegan 8 meses y lo estás pasando mal, si tú no estás bien trabajado, te come el estrés, no puedes con la ansiedad, no puedes con la incertidumbre, te viene la inseguridad absoluta, ¿verdad? De que entonces los demás lo consiguen y yo no sé qué, tal, tal. Y todo eso se hace una bola y es uno de los motivos, no el único, ¿verdad? Pero es uno de los motivos por los cuales hay emprendedores que tiran la toalla y se van a buscar un trabajo. Y yo siempre digo, hay que luchar, ¿verdad? Eh, hasta poder ver el éxito, porque y podemos reinventar el negocio. Yo os he explicado, ¿verdad? Antes, pues mira, estaba montando un proyecto, lo cerré, ¿verdad? Monté otra cosa, normal, ¿vale? No pasa nada. Pivota. Una de las cosas que hemos de trabajar es saber aceptar el rechazo, aceptar el fracaso, las dos cosas, ¿verdad? Vamos a recibir muchos nos, muchos rechazos. Si uno no está bien trabajado y no tiene autoestima, no es capaz de recibir un rechazo de forma sana. Y cuando vas a vender y recibes nos, además del mundo personal, ¿verdad? Cuando vas a buscar pareja y te recibes nos, por ejemplo, ¿verdad? O cuando estás vendiendo y recibes nos, una persona que no está bien trabajada no sabe en tomar el rechazo de una forma madura y de una forma que te permite crecer, aprender de ese rechazo y pivotar lo que tú decías, ¿verdad? Y seguir mejorando. Por lo tanto, efectivamente es la base, porque nos pasan cosas y si yo no estoy, ¿verdad? Pues no voy a poder, no voy a poder continuar, no voy a poder con la ansiedad, no voy a poder con los problemas, ¿verdad? Y ahí es cuando mucha gente dice, pues sabes qué, mira, lo dejo correr, me voy a buscar un trabajo, esto de emprender no es para mí. Bueno, a lo mejor sí es para ti si te trabajas un poco al principio, Claro, ¿verdad? Porque, y sí es cierto que emprender no es para todo el mundo, ¿vale? Esto es clarísimo. Y además totalmente de no todo el acuerdo. mundo tiene los objetivos de emprender, no todo el mundo. Oye, y cada uno, ¿verdad? Hace lo que le da la gana con su vida, solo Y faltaría. no es y no tiene por qué ser en todo momento. O sea, quiero decir que a lo mejor no es Claro, porque tengas una idea, tienes que hacerlo ahora. Tienes que tener un plan. No se puede emprender de la noche a claro. la mañana. No, totalmente, totalmente. No es para todo el mundo y no es. Si eres emprendedor, eres bueno. Si no, eres un pringado. No, no tiene No, nada que ver, ¿verdad? O sea, la gente vives la vida además en su momento de vida, lo que más le interese, lo que más le convenga, ¿verdad? Es solo faltaría, ¿no? Entonces, pero para las personas que sí quieren emprender, es una pena que, que por no habernos trabajado un poco, todas esas cosas nos acaben ganando y machacando y acabas tirando la toalla. Cuando tendrías capacidades perfectamente para poder tirar adelante con un poco más de esfuerzo, de prueba, de tal, ¿no? Pero sí.
Entonces, es muy importante entonces lo que tú estás haciendo en el podcast de centrarte mucho también pues, en el crecimiento personal, porque es fundamental. Es que va de dentro a afuera. Al final Eso, es la única manera de tener, pues eso, los cimientos, las mimbres, le podemos llamar lo que sea, para aguantar. Porque en la venta, que bueno, yo también me he encontrado con emprendedores que dicen, es que no me gusta vender, es que tienes un problema, ¿sabes? Si no te gusta vender y eres emprendedor, tienes un pequeño problema. Teniendo en cuenta que todos vendemos, te dediques profesionalmente a eso o no, ¿no? Pero sí que sí, es cierto que cuando te dedicas a vender, o tienes de verdad esto de dentro bien trabajado, o te hundes al tercer no, porque vas a recibir más nos que en toda tu vida, en una semana más que en toda tu vida anterior junta. sí, desde luego. Y de hecho la habilidad de ventas la tiene que tener todo el mundo, como tú decías, Sí, ¿verdad? No se vale, bueno, es que yo soy bueno haciendo... todo el mundo tiene que saber vender, ¿verdad? Sí sí, que es verdad que la gente que se dedica a ventas es la experta en profundidad de ese tema, pero cualquier emprendedor, yo siempre digo, y además profesional de cualquier tipo, tienes que saber un poco de todo. ¿Vale? Es decir, tú tienes que ser experto en algo, pero generalista en todo lo demás, eso ¿vale? es. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, como emprendedora, yo soy capaz de saber y entender suficiente SEO, posicionamiento, por ejemplo, en buscadores, sé suficiente copywriting, sé suficiente, pues, crear, por ejemplo, guiones que conviertan, ¿verdad? Sé un montón de cosas diferentes. A nivel de WordPress, yo puedo manejar una página web, ¿verdad? Al menos en toda su parte, pues, más básica y fundamental, ¿verdad? E incluso también con cosas mucho más complejas y técnicas, pero, por ejemplo, no soy experta, ¿verdad? En ninguna de estas cosas soy, pues, experta. Tengo mi expertise específico en cosas determinadas, ¿verdad? A nivel de negocio y, por ejemplo, también a nivel de inversión privada, a la que me he dedicado muchísimos años, ¿verdad? Business plan, ideas de negocio, ¿verdad? Todo lo que es estrategia de negocio. Tengo un conocimiento muy profundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues una página web, sí, yo puedo manejarme. Y lo que es importante es que puedo manejarme suficientemente bien con cualquier cosa y con cualquier área del negocio, de que puedo delegarlo o puedo trabajar con un profesional y no me está hablando en chino. Eso es. Y podemos hablar de la estrategia. Y la otra persona sabrá más que yo de ese tema. A lo mejor contrato a alguien para una web, sabe más que yo, ¿verdad? Pero yo soy capaz de saber, uno, si me está timando, ¿verdad? Y me está diciendo, no, esto no se puede hacer cuando sé que se puede hacer, ¿verdad? Claro. Entiendo los timings, la complejidad de hacer las cosas, ¿verdad? Cuánto se tarda en hacer algo. Todo esto lo puedo entender y a nivel estratégico también, ¿verdad? Por lo tanto, soy capaz como emprendedor de poco a poco, vamos, con la experiencia, vamos tocando muchos palos y hay que aprender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, un emprendedor es fundamental que sepa un poco de todo, que sepa un poco de todo. Mira, te voy a dar una anécdota interesante. Eh, yo hace un tiempo hice una formación donde yo era alumna. Normalmente lo digo porque normalmente soy profesora en las formaciones, ¿vale? Pero en esta en concreto yo era alumna y era una formación de actuación, ¿vale? Y esto era en California, yo estaba viviendo en California y bueno, pues estaban los alumnos, eran actores, ¿verdad? Yo era la única que era youtuber, ¿no? Creadora de contenido, eran actores en California y en una de las sesiones, me acuerdo el profesor, ¿verdad?, de actuación, nos pregunta, bueno, estáis aquí en este curso de actuación y estamos todos, porque además es fundamental, ¿verdad?, para los actores ir haciendo formación continua y mientras no estás en una serie o lo que sea, seguir formándote, ¿verdad? Pero quiero que me expliquéis un poquito qué otras habilidades estáis aprendiendo, ¿vale? Y a mí se me abrió un momento de la mente porque pensé, "Oh, es que es fundamental". Y él ponía ejemplo, decía, mira, tú como actor es importante que sepas actuar, es fundamental, ¿verdad? Pero ¿sabes también cantar? ¿Sabes bailar? ¿Qué sabes bailar? ¿Bachata? ¿Hip hop? ¿Tap dance? ¿Sabes jugar a tenis? ¿A golf? ¿Sabes escalar? ¿Qué sabes? ¿Verdad? Es decir, ¿qué habilidades tienes? ¿Sabes trucos de magia? ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué sabes? ¿Sabes Pero, maquillarte bien? ¿Sabes tal? Y empezó a hacer una lista, ¿verdad? De habilidades que uno puede aprender. Y esto es fundamental porque tú dices, sí, yo soy actor y sé actuar, ¿verdad? Interpretación, pero me tengo que ir metiendo en mi mochila más cosas que me completen y hagan que yo sea el paquete completo. Por tal- ejemplo, por eso
ahora ya en España los actores se han profesionalizado muchísimo, pero hace unos años a lo mejor los actores no sabían cantar, ¿verdad? No sabían bailar. En Hollywood cualquier actor tiene una voz, ves que mejor que cualquier cantante y saben bailar y saben hacer un montón de cosas y saben hacer trucos de magia y tienen, o saben hacer comedia, ¿verdad? Saben hacer lo que sea, ¿no? Entonces, y esto me dio la idea de pensar, claro, esto si lo traslado al emprendimiento, ¿verdad? Y lo traslado también a mi propio crecimiento personal, es decir, no solamente sé de mis temas, ¿verdad? De tal, sino hasta lo podemos llevar a, oye, yo a qué cosas me pueden interesar a nivel de hobbies, de habilidades que quiero aprender, ¿verdad? ¿Sabes leer rápido? Oye, pues es interesante, puedes adquirir una habilidad. ¿Sabes pintar cuadros? A lo mejor te gusta, ¿vale? Pintar cuadros. Y esto te convierte en una persona mucho más completa y mucho más interesante. Sí. No hace falta que uno sepa de todo, ¿vale? Pero la idea aquí es, oye, adquirir habilidades, Claro. algunas las que a uno le apetezcan, ¿verdad? Pero para irnos completando. Yo cuando conozco personas que empiezo a descubrir esa persona y luego me entero que, oye, pues que sabe, por ejemplo, que sabe jugar a tenis y que también sabe, de jiu-jitsu. Y resulta que también sabe tocar el piano, ¿vale? O sabe lo que... Y además veo que es súper divertido y tiene tal, o sabe... Y empiezas a descubrir, a desgranar algo de alguien y piensas, ¡ay, qué persona tan interesante! Interesante, claro. ¿Verdad? Porque además asumes que todas esas habilidades que va aprendiendo le traen muchas experiencias y le completa muchísimo más, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que la idea que podríamos lanzar a los que nos están escuchando es completémonos un poco. ¿Qué quieres Claro. saber? ¿Qué te gustaría? Además de lo que necesitas saber para tu negocio, tu emprendimiento, ¿verdad? Que necesitas cositas, ¿vale? Irnos poco a poco nos convierte en una persona muy interesante, muy completa, ¿verdad? Que Claro. vamos aprendiendo. Y Hay que y ir a tienes más aprender, conversación, tienes conversaciones más interesantes. De repente, realmente. si los llevamos al mundo de la venta, estás en una reunión con alguien y ve una foto y juega al tenis y tú dices, ah, juega al tenis, pues yo tal, o Ya. bucea y yo tal, o mira, yo, o sea, tienes mucha más conversación y te ayuda Totalmente. a enriquecerte como persona y a generar mejores relaciones con las demás personas con las que te rodeas. Mejores contactos, ¿verdad? Claro. Con ese tipo de... Es que es ideal. Y cuando él lo dijo, y es algo que a lo mejor todos podemos haber pensado, ¿verdad? Pero fue el momento en el que lo dijo, cómo lo dijo y tal, y me hizo pensar y dije, idea fantástica, sí. Hay que ir aprendiendo cosas, ¿no? Constantemente. Mm. Yo Ya. soy una eterna aprendiz, creo. O sea, a mí me encanta aprender cosas nuevas. Y es cierto que cuando empiezas a emprender, digamos que tu espacio para aprender cosas de ocio se va quedando al principio un poco relegado, pero luego en Bien. cuanto puedes volver a recuperarlo es una maravilla, porque es que primero que sales de la burbuja en la que estás metido de todo el trabajo, conoces a personas diferentes a tu ámbito, enriqueces, tienes conversación diferente con las otras personas. A mí me encanta aprender cosas nuevas. Yo Claro. creo que todos deberíamos de plantearnos cada año aprender por lo menos una cosa diferente. Claro. Claro, desde luego. Sí, además te lo puedes plantear así. Este año, yo siempre digo, ¿cuál es el protagonista de tu año, verdad? Pues ¿cuál es mi protagonista? A lo mejor este año pues quiero escribir un libro, este año quiero hacer eventos presenciales, o este año quiero hacer no sé qué, o sacar un nuevo servicio, o focalizarme en este producto específico que ya tengo, ¿verdad? Y lo quiero mejorar, optimizar y realmente tal. O, oye, este año quiero que mi foco sea y mi protagonista sea yo poner orden en mi vida, ¿verdad? Y poner y arreglarme, ¿no? Cuando venimos a lo mejor de unos cuantos años muy caóticos, lo que sea y tal, o este año quiero que sea el protagonista, pues yo cuidarme, ¿verdad? Y trabajar en mi propio potencial, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, sí, hemos de ir marcando los objetivos. Este año que quiero aprender. Y pues este año me marco que quiero hacer unas cuantas lecciones de... Yo ese año, por ejemplo, dije, yo quiero aprender actuación, ¿verdad? No porque quisiera ser actriz, pero porque la habilidad de actuar me iba a ayudar en la habilidad comunicativa Claro. que a mí me interesa para mi negocio, para mi vida profesional, ¿verdad? Y personal también, ¿no? Pero pensé, bueno, pues cómo, de qué formas, ¿verdad? Puedo ir trabajando en mejorar mi comunicación y mi conexión con la audiencia, por ejemplo. Pues bueno, voy a hacer unas clases de actuación, ¿verdad? Y voy a hacer voy a hacer un curso y empezar a hacer la actuación, a ver qué tal puedo incorporar cosas que aprenda allí, ¿no? Al final es eso, ampliar un poco tus horizontes, tus metas, tu mente, ¿no? Yo creo que cada cosa que aprendes
bueno, te das cuenta de que te faltan muchas vidas enteras por aprender de cosas nuevas, ¿no? Podríamos estar toda la vida aprendiendo. Vidas, o sea, Podemos esta no te estar, da para aprender ni la mitad de lo que te gustaría aprender. no, 1000 vidas necesitaríamos, sí, sí. Sí, 1000 vidas, y por lo menos te da pie a eso, a decir, bueno, venga, y te abre la mente, ¿no? Y igual que viajar, efectivamente te abre a otras opciones, hacer diferentes cosas, y que hace cosas diferentes tiene resultados diferentes, ¿no? Al final eso también va muy en esa línea. Marta, ¿qué consejo le darías a alguien que, bueno, tú tienes un montón de servicios, luego nos lo cuentas, pero yo estoy suscrita ya a tu mentoría diaria y la leo con ilusión todos los días, que me encanta lo que vas contando. Pero si alguien se pensara en emprender, ¿qué 2 cosas le dirías que tuviera en cuenta? O 3 cosas. Primero de todo, le diría que ponga en orden sus números, sus finanzas, ¿vale? Que entienda en qué situación está financiera en esos momentos, ¿vale? Poner orden en tu cuenta bancaria, ver cuáles son tus costes, cuáles son los ingresos que tienes, ¿verdad? Si no tienes ingresos porque estás emprendiendo, porque te han despedido del trabajo, por ejemplo, o no encuentras trabajo de hace tiempo, entonces has decidido emprender por ese motivo y no tienes ingresos, bueno, ¿de dónde te vienen los ingresos? Porque vas a tener que vivir de algo que no es tu emprendimiento durante bastante tiempo. Yo siempre digo a la gente, contar el primer año en no tener sueldo, ¿vale? Que lo tienes antes, pues good for you, ¿vale? Pero contar tranquilamente el primer año sin tener sueldo, o por supuesto sin tener un sueldo estable, ¿vale? Entonces, de alguna forma tienen que venir esos ingresos porque hay que pagar nuestros costes de vida siempre, ¿vale? Hemos de pagar nuestros costes de vida, el alquiler, la comida, las cosas básicas, ¿verdad? Que tengamos. Entonces, eso es prioritario. Uno no puede ponerse a emprender sin tener la seguridad que puede pagar sus costes de vida básicos. Y a lo mejor puede ser que los puede pagar tu pareja, ¿vale? Os podéis apretar el cinturón durante ese año, ¿verdad? Mientras tú estás emprendiendo y sembrando los frutos para después recoger, y que tu pareja tiene suficiente dinero como para, por ejemplo, pues cubrir esos gastos, aunque vosotros os apretéis el cinturón. Que a lo mejor tienes que tomar una medida más drástica, que es irte al sofá de tus padres durante un tiempo porque no tienes ingresos, ¿verdad? Y está costando. Que a lo mejor es coges un trabajo part-time o full-time y te pones a emprender, ¿verdad? Pero tienes que tener un ingreso. No se vale emprender si no hay un ingreso, ¿de acuerdo? Por tanto, sí es verdad que hay una barrera de entrada en el emprendimiento, ¿de acuerdo? Y esa significa que hay que tener un ingreso. No puedo ser tan súper mega optimista de pensar, ¿verdad? Que bueno, me pongo y aquí 2 meses como mucho y ya estoy ganando algo de dinero. No. La presión fiscal es muy importante, vas a tener que pagar autónomos, hay costes, ¿verdad? Hay costes que ni siquiera ahora sabes que vas a tener. Y te piensas que no, emprender será, con poco dinero, no necesito mucho dinero, ya, bueno, te puedo asegurar yo que vas a tener costes en el momento de montar un negocio, es imposible, ¿vale? Incluso la gente que dice, no, se puede montar sin dinero y tal y esto, no están contando, ¿verdad? Que tuvieron que pagar no sé qué herramienta, que tuvieron que hacer no sé qué cosas. Solo con la web, la base de datos, claro, todo no eso sé no lo qué, cuentan, eso no se ¿verdad? cuenta. Que les parece como poco dinero, pero para una persona que tiene 0 patatero, pues 300 euros al mes, pues de costes, por ejemplo, pues mucho dinero. Más los autónomos, ¿verdad? El gestor contable, que en España lo necesitas si quieres montar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Todo esto es fundamental. Al principio, pues no te das de alta autónomos hasta que empieces ya realmente a facturar algo, ¿vale? Pero es que efectivamente vas a tener unos costes. Número 1, pon en orden todo y asegúrate que tienes unos ingresos para cubrir los costes de vida, ¿vale? Punto número 2, lo que yo diría es tener clara tu propuesta de valor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener nuestra propuesta de valor muy clara y nuestro diferencial también, ¿vale? El tema del diferencial es algo que, mira, no lo voy a poner como obligatorio al principio de todo, porque la realidad es que la gran mayoría de personas, de emprendedores, de negocios, van poco a poco trabajando en su diferencial y entendiendo mucho más el mercado y su diferencial con un poquito más de tiempo, ¿vale? Es decir, es poco realista decir el día 1 ya sabes tu diferencial, ¿vale? Bien. Puedes tener tu business plan, puedes entender cuál será tu diferencial y luego esto irá también modificándose en función de la realidad, ¿verdad? De lo que vaya ocurriendo y un business plan está vivo, ¿vale? Pero tienes que tener una propuesta de valor clara y yo voy a hacer una tercera recomendación que es, yo recomiendo que la gente sea un insider del sector o nicho
del que quiere emprender. ¿Y qué significa ser un insider, verdad? Ser una persona de dentro del sector, ¿sí? Es decir, que tú ya tienes algo de contactos dentro del sector, que sabes cómo funciona ese sector, que conoces al público objetivo y qué problema tiene ese público, cómo resuelven su problema actualmente, ¿verdad? Lo que no te recomiendo que hagas es te metas en un sector que no conoces de nada, que no has trabajado previamente en ese sector, ¿verdad? Y que vienes aquí de nuevo al sector y no tienes contactos, no hay nada y no conoces el sector. Va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Y habrá gente que dirá, bueno, ya, pero es que yo todavía no conozco nada de ningún sector, ¿verdad? O sea, es decir, porque tengo experiencia cero, ¿verdad? O lo que sea y tal. Yo recomiendo primero a la gente que trabaje para alguien, ¿vale? Que empiece a conocer el sector en cuestión y que durante un tiempo, ¿verdad? Y después ya empiece a madurar y a plantear qué es lo que quiere a nivel de emprendimiento, ¿verdad? Y la experiencia en emprendimiento lo vamos adquiriendo y lo podemos aprender, ¿verdad? Y todo esto lo vamos aprendiendo, ¿sí? Pero hay una cosa que tú tienes que saber antes de emprender, que es qué es lo que tú haces. Por ejemplo, si yo me dedico, si yo quiero ser peluquera, ¿vale? Pues emprender como peluquera lo vas a ir aprendiendo y puedes formarte en ello. Pero es que primero tienes que haber sido peluquera, ¿vale? Tienes que Claro, haber hecho la formación, tienes que haber trabajado en una peluquería. O sea, yo no recomiendo a una persona, voy a montar mi peluquería sin antes haber trabajado de peluquera nunca en una claro. peluquería. Es que es una locura, ¿verdad? Aprende una peluquería y vas a aprender procesos, lo que funciona, lo que no funciona, lo que quieren los clientes, cómo se gestiona. Aunque tú hagas una cosa solamente, lo ves lo Claro, demás. sumérgete en el Claro, negocio. totalmente. Y tú estás viendo, no hace falta que, no, tengo experiencia en todas las áreas de la peluquería. No, tú a lo mejor estabas haciendo ahí pues, el lavado del no sé qué, o estabas haciendo el color, o eres especialista en una cosa, ¿vale? Pero al mismo tiempo ves cómo funciona la peluquería. Y ves qué problemas hay, y ves cómo se gestiona la gente, y ves cuánto equipo se necesita, y empiezas a ver, pues con eso, con todo. Yo quiero dedicarme a hacer publicidad online, por ejemplo. Vale, pues tienes que hacerlo tú previamente, ¿verdad? O sea, trabaja para alguien que sea bueno en publicidad online. Empieza a aprender, y ahí también vas viendo todas las áreas del negocio, y vas aprendiendo con clientes que realmente están invirtiendo, porque te pones por tu cuenta y nadie te va a pagar realmente Claro, pasta si tú no tienes experiencia, no tienes récord, no puedes enseñar testimonios, ¿verdad? Entonces te va a costar mucho y vas a conseguir clientes pequeñísimos que te pagan 100 euros y se quejan, ¿verdad? Por todo. Entonces no vas a aprender porque no tienes proyectos con presupuesto. Entonces yo lo que te recomiendo es trabaja para alguien bueno. Trabaja y toca clientes chulos, aprende cómo funciona el negocio y cuando te sientas preparado, entonces es momento de emprender. A veces queremos correr demasiado, ¿verdad? Ya somos expertos día uno. No, no, ¿vale? No. no. Entonces, por eso una de mis recomendaciones es ser un insider. Entonces, hay muchísima gente que ya es un insider. ¿Qué significa eso? Que yo conozco el sector, he trabajado en ese sector, sé quién es Claro, el cliente, tengo algunos contactos. No hace falta que seas el dios de ese sector, simplemente que hayas trabajado en ese sector, ¿verdad? Y que no te vengas de cero. Pues yo no quiero trabajar con que mis clientes sean bares y restaurantes. ¿Has trabajado alguna vez? ¿Conoces alguno? ¿Has trabajado alguna vez con ellos? ¿Sabes cómo funcionan? No, nunca. ¡Ostras! claro, es que no puedes empezar con tanto nivel. Ya emprender es incertidumbre pura y dura, pero Claro. a ver, intenta que lo que vas a trabajar no sea la incertidumbre máxima, por lo menos, Claro, es que compras todos los boletos de la lotería para que eso no te claro, vaya bien, ¿verdad? Y que aprendas muchísimo, pero no te, pero muy probablemente que no recojas los frutos, ¿verdad? Vas a aprender mucho, eso sí, una buena experiencia, pero muy pocas posibilidades de que realmente esto te funcione. Estás comprando muchos boletos en la lotería. ¿Vale? Entonces, sí, yo recomiendo a la gente que sea un insider. Sí es cierto que las personas que ya tienen mucha experiencia profesional pueden lanzarse a cosas porque ya pueden, de todo el conocimiento que tienen, de un montón de historias que tienen ya hechas, pueden coger y adaptar eso, ¿verdad?, a un nuevo claro. sector. Lo que pasa es que sí recomiendo que, bueno, o que tengas capacidad, ¿verdad?, para meterte rápido en el sector y conocer y todo esto, ¿no? Hay gente que tiene ese tipo de capacidades porque ya tiene mucha experiencia en muchas cosas, ¿vale? Entonces, espero que se entienda eso, ¿eh? Hay que tener estas condiciones primero, ¿verdad? Y poner orden y después también, oye, crear un plan, ¿verdad? Tener Claro. las cosas claras, crear un plan y empezar a ejecutar.
¿verdad? Hay que ejecutar, no podemos paralizarnos, no podemos, pero hay que ejecutar, ¿verdad? Luego también mencionar que es importante, si vamos a montar un negocio, uno tiene que que saber que va a tener que invertir en ese negocio, ¿verdad? Y más de lo que piensa. Y mucho más de lo que piensa. Si no inviertes en el negocio, simplemente el negocio no va a tirar adelante y no va a crecer, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar preparado para jugar a un juego de mayores, ¿verdad? Que es, pues, invertir, que es, al principio, pues, no tener un sueldo o tener esa inestabilidad a nivel personal, que es arriesgar un dinero que puedes perder. Entonces, también yo aquí recomiendo a la gente que no se endeude, por Para cosas emprender. que no tiene la certidumbre de que puede devolver el dinero. La deuda es para los ricos. Esto es algo importante que la gente tiene que entender. La deuda es una herramienta fantástica, pero si tienes dinero. Si no, simplemente es una pala que te ayuda a cavar tu propia tumba, ¿vale? Es decir, Me encanta. la deuda puede ser, ¿verdad? Maravillosa, porque con la deuda, ¿verdad? Sí que es verdad que te ahorras tema de impuestos, ¿verdad? Hay cosas que puedes te apalanca, aseguras, ¿verdad? Tu dinero que ya tienes en el banco y puedes jugar con el dinero de otro, ¿verdad? La deuda es una herramienta muy fabulosa. Pero, Si claro, si si tienes tienes dinero, dinero. solo si tienes dinero. Si no, la herramienta en manos de un pobre, ¿verdad? Económicamente, eso es una arma de doble filo. Es una excavadora de cavarte tu propia tumba, que además Sí, cada vez sí, o más sea, grande, pero cada vez más grande. claro, y es que no vas a salir. Si estabas ya en un problema, ahora estás en tres problemas, ¿verdad? Claro, uno no se puede endeudar. Y menos para montar un negocio, que un negocio es incertidumbre absoluta, ¿verdad? Y lo único que tienes cierto es que esa deuda la vas a tener que pagar. Sí. Es lo único que Tú sabes. con tus bienes. O sea Sí, sí, que, exacto, exacto. Por lo tanto, uno, no, la deuda es para los ricos y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que no tiene muchos recursos económicos? Evidentemente, entendamos, la vida nos gusta, ¿vale? Oh, pero entonces una persona ya, bueno, la vida es así. Si todos pudiéramos ser ricos día uno, pues todos lo seríamos, ¿verdad? La realidad es que la vida no es justa, ¿vale? No es justa en ese aspecto, de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pues claro que no las tiene. Tienes dinero en el banco, tienes muchísimas más posibilidades que otras correcto. personas, ¿verdad? Así de claro. Entonces, si tú no tienes pasta, que es la realidad de la enorme mayoría de personas, entonces necesitas más tiempo para ver resultados. Con dinero podemos acelerar las cosas muchísimo más, ¿vale? Puedo pagar un mentor que me ayude, puedo pagar recursos, pagar publicidad, puedo comprar, ¿vale? Y esas herramientas que me van a ayudar a ese crecimiento. ¿Que no tengo el dinero? ¿Puedo llegar a ver el éxito? Por supuesto que sí, pero con mucho más esfuerzo, con Y más mucho tiempo. más tiempo, ¿vale? Es decir, y además tienes que tener las capacidades, ¿verdad? Es decir, tienes que aprender esas herramientas, esas habilidades, las tienes que aprender, ¿verdad? Pues, ¿no? Entonces, por eso la curva de aprendizaje es más larga, ¿verdad? Entonces, tú necesitas, pues, pues ponerte, por ejemplo, a crear contenido orgánico y aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Para que te sea efectivo. Tienes que tener más aguante, ¿verdad? Hasta no tener un sueldo, ¿verdad? Pero se puede conseguir. Ahora, inversión cero, muy difícil, ¿vale? Siempre hay algo en lo que vas a tener Sí. que invertir. Y muy importante, habrán cosas en las que vas a pensar que tienes que invertir, inviertes en ellas y luego, con perspectiva, no hubiera sido necesario. Pero nadie te lo va a decir y lo vas a aprender una vez en tu curva de aprendizaje. El aprendizaje siempre llega después. Estaría Claro, genial que antes, ¿no?, de decidir hacer sí, algo lo supiéramos, pero va a ser que no. no, Va a ser llega que no. después. Por lo tanto, primero haces las cagadas y después las aprendes, ¿verdad? Entonces, Mm. a mí me ha pasado muchísimas veces que he invertido tiempo, recursos, dinero en cosas que yo en ese momento pensaba que era lo que tenía que hacer y con el tiempo y la perspectiva pensaba, pues mira, no había sido necesario, ¿verdad? Pero tú no lo sabes en ese momento, por lo tanto tienes que hacerlo, Claro. ¿sí? Y luego ya pues vas haciendo, ¿verdad? Vas aprendiendo y vas tirando adelante. Entonces, y luego también otra cosa que diría la gente es no compararse con los demás y Por con su favor, crecimiento, por favor. ¿verdad? Porque eso es tóxico no poder ser, no te ayuda en nada, no te beneficia en nada. No puede ser que te estés comparando con alguien que lleva 10 años haciendo lo que tú quieres empezar a hacer ahora, ¿vale? O sea, ¿santo de qué?
¿A santo de qué quieres compararte con alguien que lleva 10 años, que sabe muchísimo más que tú en ese aspecto, porque lleva 10 años haciendo eso, que tiene más recursos que tú, que tiene otras habilidades que tú todavía no tienes, ¿verdad? ¿Cómo te vas a comparar? Es ¿Verdad? Entonces, imposible. no te compares. Tú, o sea, yo con mi realidad, hay mercado para la gente, ¿vale? Si tú trabajas duro, creas tu diferencial, haces un buen trabajo, ¿verdad? Y con el tiempo, y te vas buscando tu hueco, hay hueco para la gente que se crea su hueco, ¿verdad? Pero claro, no tiene sentido, ¿eh? Ay, este sube 3 reels al día y yo no tengo tiempo de hacer solamente un par a la semana. Ese tiene un equipo de 10 personas, tú no tienes, no Claro, te tú no preocupes. tienes. Pues tú haz lo que puedas, relájate, Claro, disfruta, claro, además disfruta lo que estás haciendo, porque si no al final claro, acaba siendo un horror. Y además es que la gente también vemos el que está allí, lo ha conseguido y no vemos el camino que ha realizado hasta llegar allí. claro, claro. Y luego también, mira, hay, aparte de eso que dices que es fundamental, ¿verdad? La gente solamente ve, el éxito, ¿no? Y dices, y todo lo que a lo Y mejor todo lleva lo que 20 habrá tenido que años. hacer para llegar ahí, claro. Sí, exacto, trabajando en eso, el dinero que ha perdido de por medio, ¿verdad? La de los divorcios que lleva detrás, ¿verdad? Sí, cada uno, ¿verdad? Cada uno se sabe su propia cosa, ¿no? Pero es que claro, ¿qué te iba a decir? He perdido ahora el hilo, ¿no? Te iba a decir una cosa relacionada con esa, de no compararse. Ay, qué pena. Espera, estamos hablando de no compararse, de que vemos el resultado, de que no vemos el trabajo que hay detrás tampoco, ¿no? De cada Exacto. cosa que hay. Sí. No hemos ese trabajo, ¿verdad? De cada persona. Sí, luego me saldrá, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, no te Iba, preocupes. iba a hacer como un remarco más, ¿no? Que mira, justo se me ha escapado. Pero sí, estos temas es que son fundamentales, ¿vale? Y uno los tiene que tener claro. Y ya los aprende. La gente que ahora nos está escuchando, de aquí a un tiempo dirás, ah, sí es verdad. Tenía razón. Ay, Claro, es porque verdad. escuchamos, Marta, y sí que es con eso ya casi vamos terminando, porque yo encantada de tenerte aquí, pero, sabes, soy consciente de que hay una vida después de grabar podcast. Eh, la gente no es consciente de eso, del esfuerzo que hay detrás, de que tienes que aprender, me encanta lo que has dicho, ¿no? De que hay un hueco, pero tienes que trabajar cada día para ello. Y que no vas a saber el problema que te vas a encontrar hasta que te lo encuentres. Que por más planificación que tengas, al final, la vida es como decía, ¿no? La vida es eso que pasa mientras haces planes, ¿no? O sea, al final vas a tener que estar haciendo cosas por el camino. Y no era esto lo que iba a decir, pero bueno, ya me Pero acordaré eso te ha quedado también. muy bien. Eso te ha quedado muy bien también. Y es cierto. Bueno, pero a ver, que Ay, el que quiera y, emprender, que emprenda, ¿no? Que yo creo y, que, y pero que sí emprenda que, con cabeza, como dicen en Galicia, con claro, sentidiño. Al final hay que saber lo que se claro, tiene que hacer. claro. Y ahora me ha venido, ¿verdad? Lo que quería comentar. Y es que a veces, ¿no? Nos enseñan todos estos casos de éxito de gente Ay, eso y iba a nos contar yo. dicen Vale, una mentira gigantesca, eso es. ¿vale? Y es, no, el de Facebook, el Mark Zuckerberg, ¿no? Y montó Facebook y tal, pero bueno, de la nada, ¿verdad? Un garaje, tal, no sé qué. Mira, todos estos, ¿vale? Sí, garajes, sí, lo que pasa es que una financiación de sus padres importantísima que luego que no te explican, ¿verdad? Como si ha salido del barrio de no sé qué, ¿verdad? Y ha montado, no, a ver, tanto Mark Zuckerberg como muchos otros de estos, ¿vale? Del mismo estilo, primero iban a Harvard, que es una universidad carísima, ¿vale? Carísima, ¿sí? Financiado y pagado por sus padres, ¿verdad? Esto importante, ¿no? Que los padres tengan ese tipo de capacidad económica, ¿vale? Que después, para montar el negocio, le piden dinero a los padres y son cantidades importantísimas de dinero, ¿vale? Cantidades que ni tú ni yo, bueno, no sé en tu caso, ¿verdad? Pero No. yo, de luego, ¿verdad? Ni otras personas y tal, podemos ir y pedirle esas cantidades a nuestros padres y se ríen en nuestra cara, ¿verdad? De que dices flipado, ¿verdad? Entonces, claro, no es lo mismo porque a veces nos explican una historia de éxito muy sesgada, precisamente para que a nivel de storytelling quede como muy bonito, ¿verdad? Pero no se explica toda la realidad porque a veces hay gente que no, montó Amazon o montó tal empresa tal, y consiguió de la nada, ¿verdad? En 2 años, y no te explican que tenía acceso a inversores porque sus padres, ¿verdad? Tenían relaciones con inversores, porque vivían en ese tipo de círculo, porque los padres pusieron una pasta inicial al principio, porque tal, ¿no? Las diferentes historias, porque cuando te preguntas, pero ¿cómo consiguieron esa financiación inicial?
¿Quién les dio? Por ejemplo, la chica que luego salió un fraude, ¿verdad? Que era la Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, de Theranos, una empresa que llegó a ser un unicornio, ¿vale? Valorada en más de $1 billón, que luego, bueno, resultó ser un fraude y que no funcionó bien y todo el tema, ¿no? Y la tía termina en prisión, ¿vale? Pero luego te preguntas, ¿y cómo consiguió levantar tanto dinero de inversores? Como, porque lo venden como, no, bueno, una niña, ¿qué tal? No sé qué. No, no tenía nada. Los padres tienen capacidad económica muy importante, ponieron dinero, le pusieron en contacto con personas muy relevantes. Su círculo de amistades, su vecino era no sé quién súper mega importante, que luego le conectó a no Claro, sé quién tal, ¿vale? Tú tienes esa realidad, no, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces claro, pues a currar. ¿vale? O sea, no Bueno, nos comparemos, ¿verdad? Porque claro, o sea, la gente vive en diferentes universos. Hay diferentes burbujas, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, ¿no? Actualmente, y siempre digo, mira, hay muchas Barcelonas y cada uno vive en la que se puede pagar. claro, Hay muchas Barcelonas y cada uno vive en la que se puede pagar. Y no es lo mismo vivir en una burbujita de Barcelona que en otra burbujita de Barcelona. El networking correcto. que tienes, las capacidades, no es lo mismo, ¿verdad? Por tanto, no nos comparemos, y mucho menos con estas historias de súper, porque hay partes que no nos explican vale, o sea, que te abrieron las puertas porque tus padres son no sé quién o porque tenías Claro, pasta y tu vecino, por tanto vives en un barrio de putísima madre, ¿verdad? Y tu vecino es tal persona, súper mega inversor de no sé qué, y te dio un dinero inicial y te presentó a los 2 primeros inversores y luego tal. Vale. Y claro. no es que quites el mérito, porque No, no, el mérito lo tiene, conseguir todo pero eso ha es tenido muy muchas más difícil. facilidades. Claro. Pero claro, ha tenido unas puertas de entrada que ni tú ni yo tenemos, ¿verdad? Entonces, claro, no todo el mundo parte de la misma base, ¿eh? Entonces, no nos comparemos, cada uno tiene su propio recorrido, ¿vale? Esto es importante. Eso es importante. Y ya me ha venido también a mí, ¿eh? O sea, iba enlazado con eso a que tampoco nos creamos, o sea, era muy el pelotazo, ¿no? Venga, vas a hacer esto, 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 y vas a conseguir este resultado. O sea, sí que es cierto que hay determinados patrones que se pueden intentar Sí, claro. emular y modelar, pero no es tan sencillo lo mismo, ¿no? Es muy sesgada la información, no es lo mismo. Entonces, que no nos creamos todo lo que vemos desde fuera, que utilicemos la cabeza para pensar y para esa formación que habías comentado antes que tenemos que tener para darnos cuenta de que, por lo menos que nos rechine, ¿no? Que veamos ahí y decimos, esto no, hay algo aquí que me huele un poco raro y que nos dé pie a investigar, porque no, Vale. yo personalmente nunca he creído en los pelotazos, porque yo creo que al final el éxito es el resultado del trabajo día a día, día a día, día a día, día a día, cuando estás cansado, cuando estás malo, cuando estás divorciado, cuando estás... O sea, al final es el seguir y el continuar. Totalmente, totalmente. Además, los pelotazos tan rápido vienen como tan rápido se van, Tal ¿verdad? cual. Es mejor ir aprendiendo y ir consiguiendo un crecimiento mucho más sostenible en el tiempo, porque al final no quieres ganar dinero solo este año, ¿verdad? Porque has tenido un pelotazo. Tú quieres poder conseguir tener un crecimiento sostenible en el tiempo que te permita realmente estabilizarte a nivel profesional, ¿verdad? Esto al final es lo que estamos buscando. El dinero rápido. Si quieres dinero rápido, búscate un marido rico, ¿verdad? Una mujer rica, a lo mejor y que tengas un acuerdo prematrimonial fantástico que te permita vivir de eso toda la vida, ¿verdad? Pero si no, pues los A toca currar. ahorrar mucho y tener un crecimiento sostenible en el tiempo, ¿verdad? El dinero rápido no es, no Y- es, no es, no es algo que realmente es real, ¿verdad? Y No. si lo es para algunas personas, es muy efímero. Entonces, Mm. no es nuestro objetivo, no hay que buscarlo. La gente tiene que dejar de ser muy vaga, ¿verdad? Es que lazy, ¿no? De decir, pues yo sin hacer nada, sin formarme, sin saber nada, sin tener experiencia de nada, quiero la vidorra del siglo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues good for you, ¿vale? Buena suerte Sí. también. Y si lo Como carta a los consigues, Reyes Magos no fantástico. está nada mal, pero al final la realidad es que si quieres, para conseguir un resultado vas a tener que trabajar para llegar hasta ello. Totalmente, totalmente. Marta, jova, qué conversación más interesante. Yo estaría contigo hablando Sí, horas. Qué gusto. sí, Si la gente igualmente. quiere seguir en contacto contigo, quiere contratar tus servicios o quiere formarse contigo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues muchas gracias. Pues yo diría, primero de todo, ir al canal YouTube, ¿verdad? Que es Marta Emerson, donde ahí tengo mucho contenido y es contenido gratuito y espero que pues, le saquéis muchísimo, muchísimo valor. Subo mucho contenido allí. Y después también en mi página web, Marta Emerson,
Ahí tengo mentorías para personas que quieren trabajar directamente conmigo y también tengo diferentes formaciones, ¿no? Formaciones para montar un negocio, como Emprende con Resultados, que vale solamente 14 euros al mes y una suscripción donde hay más de 40 cursos. Yo salgo en Zoom, ¿verdad?, para responder preguntas todas las semanas, altísimo valor por un precio realmente muy, muy, muy simbólico. Y después también tengo varios cursos más, ¿no? Uno que destacaría sería el de Mentor Pro, donde enseño a la gente a ser mentor, ¿verdad? Es para personas que ya tienen experiencia sobre algún tema determinado y que quieren mentorizar. Yo me he dedicado a la mentorización durante mucho tiempo también, como una actividad más de la que hago, es decir, ¿no? Me he dedicado a inversión privada, he montado empresas, etcétera, y en mis ratos, ¿verdad?, voy mentorizando empresas, pero me ha gustado muchísimo porque, de hecho, yo también soy una de los cuatro cofundadores de AMCES, que es la Asociación Española de Mentoring y Coaching, la más grande en Europa, de asociación de mentores, y me he dedicado mucho al tema de mentoring, ¿verdad? No como actividad principal, pero sí como una de mis actividades. Yo me he dedicado a montar empresas, a asesorar empresas, a inversión privada, me he dedicado a muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente una de las cosas que al final haces cuando te dedicas a todo esto de los negocios y tal, es acabar mentorizando a gente, ¿verdad? Claro. Y por tanto también pues me sale y me gusta y es mi pasión. Y entonces pues también he creado una formación con un certificado de ANCES también para aprender a mentorizar, ¿no? Y esto, para ser mentor, uno se puede ganar la vida como mentor teniendo experiencia previa en alguna cosa, lógicamente, ¿verdad? Y todo esto lo encuentras en mi página web, martaemerson.com. Genial. Pues dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast. Marta, 1000 millones de gracias. Es un placer, un honor y un gustazo tenerte aquí y charlar contigo. Y te dejo el micro para que te despidas. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo aprecio mucho, que me des espacio en tu podcast, donde haces un trabajo fabuloso, ¿verdad? Donde realmente enseñas a las personas cosas que son tan importantes como crecimiento personal, como negocios, como ventas, que son habilidades fundamentales. Así que te agradezco mucho este espacio y también un besazo y un abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando. Y os deseo a todos que os pongáis las pilas a tope, que consigáis vuestros objetivos, que tiréis adelante, que tenemos una vida, hay que aprovecharla, hay que vivirla como uno quiere vivirla y adelante con todo. Claro que sí. Muy bien. A todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Beso.